Interesante. Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera sesión de 2023 de la plataforma. Hoy empezamos con un tema muy interesante que es la formación curricular en radiología desde la universidad a la especialización y el currículum ESR, que nos hablará, yo creo que de los que tienen más experiencia en nuestro país sobre el tema, Chema García Santos. Todo tuyo, adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. Voy a compartir la pantalla. Espero que hacerlo bien. ¿Me confirmáis ahora que la estáis viendo? Ahora sí, perfecto. Bien, la veis correctamente, ¿no? Voy a ponerla. No, si pones modo presentación. Sí, en eso estoy, pero no. Bueno, creo que ya está, ¿no? Ahora sí, ahora. Bien, pues muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Gracias a Laura y a Salva por el rato que hemos pasado antes de empezar y para dar un poquito de aperitivo a esto, de lo que yo voy a hablar hoy. Y bueno, quería presentar un poco el motivo de esta charla. Yo realmente no soy un experto en el currículum radiológico de la Sociedad Europea de Radiología, pero la motivación es que recientemente, en la última reunión de la Sociedad Española de Neuroradiología, que se celebró en octubre en Zaragoza, pues me pidieron que hablara de esto. Es cierto que yo he dedicado muchísimo tiempo de mi vida a la formación de un modo más o menos homogéneo, más o menos, y durante mucho tiempo tanto a la formación especializada como a la pregrado. También algo de esto comentaré. Pero tampoco he estado en los grandes foros y grandes grupos, ¿no? O sea, lo he hecho muy localmente y me he dedicado a mi trabajo en mi hospital y en mi universidad. Por eso quiero decir que yo doy esta charla por este motivo. Salvo me pidió un tema, yo le di me interesa, y aparte lo di en Zaragoza. Pero, como dije en aquel momento, yo no tenía conflictos de intereses para hablar de esto y tal vez podía tener algún problema de competencia, ¿no? Y en aquel momento, en aquel foro, en Zaragoza, en la reunión de la Sociedad de Neuroradiología Española, pues hice referencia a que si alguien quería conocer el currículum europeo, había personas que podían hacerlo bastante mejor que yo. Probablemente no era el actual o el que en ese momento debía ser el director, el que estaba ocupado en estos asuntos dentro de la Sociedad Europea de Radiología, que era el profesor Catalano, pero que en España teníamos, por un lado, Laura Oleaga, que está aquí con nosotros hoy, que ha estado en estos asuntos directamente, no yo. Y que incluso, pues si Laura estaba en Barcelona y estaba lejos de Zaragoza, en Zaragoza tenían al doctor Luis Ros, que por lo menos hasta muy recientemente, ya ahora mismo desconozco si sigue en ese trabajo, en esa asociación de la Comisión Nacional de la Especialidad, pues también podía hablar del currículum europeo como del propio currículum español que, bueno, que tenemos y que la propia ley nos obliga a él, ¿no? Bien, luego, en fin, yo puedo tener algún conflicto en cualquier caso de competencia, porque yo no he estado en este asunto, ni siquiera, como repetiré en algún momento, me he dedicado a aplicar el currículum europeo y ahora hablaré también de los problemas que tiene esto, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad, y como hemos comentado al empezar, es que yo he dedicado mucho tiempo, realmente he estado en la organización y en la práctica de la docencia, de impartir la docencia, tanto en el ámbito de la especializada en mi servicio durante muchísimos años, prácticamente 30 años desde que empecé con esto. Ya no estoy tanto en la especializada, pues por motivos de cambios profesionales. Al pasar al jefe de servicio dejé las tutorías, de los que estuve 13 o 14 años, y lo que sí he dedicado en los últimos 10, 11 años es a la formación pregrado en la universidad, de la que sí, pues realmente soy muy responsable dentro de mi servicio. Y bueno, pues la verdad es que, como también he comentado, esto es una cuestión creo que muy vocacional, en la que uno da mucho su tiempo sin esperar mucho. Y eso pues ha redundado en la apreciación que los alumnos han tenido de nosotros como servicio de radiología. Siempre hemos estado en sus encuestas en el top de sus servicios, tanto en la docencia universitaria de medicina en toda la Universidad de Murcia, como en el año particular en el que nosotros damos las prácticas, donde siempre hemos sido los mejores valorados. Y bueno, debo decir también que dentro de mi currículum yo le aprecio muchísimo el par de veces en las que he llegado a ser el padrino de promociones en medicina. Luego, de algún modo,
quiere decir que mi competencia está en mi dedicación, aunque ya digo, agradezco que esté Laura aquí para hacer todas las matizaciones que ella considere sobre el currículum europeo, lo que yo pueda decir de él. Quiero decir aquí también que la formación es una cuestión también de carrera, y entendida carrera como un entender lo que uno hace como un problema, no solamente como una dedicación profesional, sino como un problema, como algo que vive como un problema y que quiere dedicar su vida a eso. Esto es algo que a mí, debo decir, sí me ha ocurrido. Y por fin también quiero decir la importancia de que los profesores de medicina sean profesores que estén en la universidad y estén en los hospitales, pues que esto es una profesión eminentemente, aparte de muy teórica, pero también eminentemente muy práctica, y es importante que esos profesores sean parte de la estructura clínica y que estén también en las decisiones de cómo orientar la formación, cosa que no nos ocurre en muchas cuestiones. Pero bueno, el currículum europeo no solamente va a estudiantes de medicina, y parece que es lo que yo ahora estoy haciendo. Tendrá esta charla una parte técnica, en cierto modo, puesto que yo voy a hablar del currículum europeo, pero también, tanto por mi parte como por todos los que quieran hacerlo, pues por las matizaciones o los comentarios o las opiniones que quieran manifestar. Bueno, y por ir entrando un poquito en materia, esto es la declaración de intenciones del currículum europeo de la Sociedad Europea, que dice, y por eso lo he subrayado, que tiene por un lado, o sea, lo que aporta la sociedad europea en un trabajo que me parece a mí excepcional, es un contenido de la formación, pero sobre todo algo que es importante, y es lo que hace es definir también cuáles son los resultados que uno debe demostrar, ¿no? O que debe esperar. Por otro lado, estas dos cuestiones lo que pretenden es homogeneizar la formación de la radiología en toda Europa, y aunque aquí yo he puesto un mapa de la Unión Europea, quiere decir que es toda Europa, porque en esa formación o en ese desarrollo del currículum intervienen países que no están dentro de la Unión Europea, con el fin, como pone también ahí, de garantizar y realzar y hacer cada vez más importante o poner la importancia en la calidad del cuidado radiológico en la formación. O sea, que por medio de esa formación consigamos aumentar ese cuidado radiológico. Diría yo aquí que, bueno, queda también por mencionar y detallar o destacar o establecer qué entendemos por cuidado radiológico, pero bueno, no es el momento tal vez de que nosotros nos metamos en esto. Bien, pues esta es la declaración de intenciones, y antes de entrar, se ha ido, perdón, un momento. No sé el motivo por el cual me queda una presentación aquí, me salta directamente, hay una presentación que no está saliendo, pero bueno, en esa presentación, lo dejaré aquí. Yo lo que quería mencionar es que esta charla tiene un doble objetivo, y el objetivo está, por un lado, en mencionar que esto existe, ¿no? Hablar un poco del currículum europeo, y por otro lado habría un objetivo principal que sería decir por qué tenemos que hacer esto y convencer, ¿no? Pero yo probablemente hoy hablo para gente que le interesa esto, con lo cual tampoco creo que yo deba convencer mucho de estas cosas. Simplemente lo que debemos tener claro, y con esto también acabaré esta charla, es una pregunta que yo pues siempre o muchas veces me hago, ¿no? Respecto a muchas cosas y respecto a eso también, y es por qué hacemos estas cosas, por qué nos dedicamos a esto y por qué damos ese tiempo, como hemos mencionado antes, que no está remunerado y que nos gasta tanto. Bueno, pues bien, entremos un poquito ya más en esta cuestión del currículum europeo, y como vemos aquí, en este momento, en las últimas ediciones, la Sociedad Europea plantea un currículum que no está obviamente dedicado solamente a la formación de la radiología en los servicios de radiología para especialistas, sino que tiene un currículum dedicado a los estudiantes de medicina, un currículum dedicado a la formación de los residentes, pero también ya entra en el currículum de la formación subespecializada. Bien, esto, como la propia sociedad define, se trata de un documento vivo, o sea, no es un documento que se ha escrito y queda ahí, sino que hay ediciones, estas son las últimas, pero provienen de ediciones anteriores a las que se van sumando documentos, se van sumando ideas, se van sumando contenidos
que van siendo importantes, que se van debatiendo e incluyendo dentro en función, bueno, pues de las necesidades o de la propia evolución de la radiología. Y lo importante aquí es que en ese desarrollo están participando los diferentes países europeos por medio de las sociedades científicas y bueno, los subespecialistas relacionados con la propia sociedad europea. Luego, quiero resaltar aquí la importancia que tiene, además de la universidad, la Sociedad Española de Radiología en el desarrollo del currículum europeo y de la implantación del propio currículum europeo. O sea, realmente hay una importancia clara por parte de la sociedad, además de como ha dicho Laura antes, la importancia de que la universidad de algún modo esté también dentro de esto. Ya hemos hablado un poco de esos problemas y podemos seguir hablando si queréis luego. Pero bueno, los problemas que tenemos con estos tres currículum los tenemos claros todos. Por un lado, ya hemos hablado de la heterogeneidad de la formación de la radiología en España. Luego ese es el problema que tenemos, básicamente nosotros tenemos aquí en España con la formación de los estudiantes de medicina y los programas de formación de cada universidad. En cuanto a los residentes, tenemos problemas estructurales muy importantes. Ya veremos que el currículum europeo plantea una formación en 5 años y nosotros ya empezamos por tenerla en 4, con lo cual ya estructuralmente tenemos un problema grave. Y en cuanto a la formación de los subespecialistas, en España no tenemos una formación oficial financiada por parte del Estado de esas subespecialidades, con lo cual toda la formación que se hace en España no tiene un carácter oficial, llamémoslo así, ni financiado específicamente. Luego, estos son problemas estructurales importantes con los que tenemos que partir. Pero, bueno, dejándolos aparte y dejándolos para debate si queremos, lo que sí está claro, y en eso voy a incidir ahora, es cómo estructura la sociedad europea, cómo ha estructurado esta formación en estos tres currículum de los que acabo de hablar en este momento. Bueno, para hablar de esto voy a utilizar esta presentación para presentar a este señor que se llama Benjamin Bloom, que es un psicólogo dedicado a la educación y que en su momento publica y establece una taxonomía de los objetivos de la educación, entendiendo, porque él entendía, y así es, ¿no?, que las operaciones mentales las personas que se están formando, sus operaciones mentales van creciendo digamos que van evolucionando desde la base de la pirámide, que es lo más básico, hacia operaciones cada vez más complejas, que se basan en las más simples. En definitiva, lo que Bloom hace con su taxonomía es ordenar jerárquicamente los procesos cognitivos. Y como vemos aquí, se basan en esta pirámide. O sea, en la base de todo está simplemente el retener información, pero esa información debe entenderse y uno ser capaz de explicarla, no solamente repitiendo conceptos, sino siendo capaz de explicar esos conceptos. Pero no solo eso, sino además aplicarlos posteriormente y usar esa información para situaciones nuevas hasta llegar a una parte superior en la cual uno es capaz de utilizar los resultados de toda esa aplicación de la información para poder analizar y sintetizarla y llegar al final a crear nuevos trabajos, crear nuevos proyectos. En definitiva, esa es la pirámide que Bloom establece en su taxonomía. Esto, que bueno, yo con Bloom no tenía mucho que ver, pero sí lo conocía porque en mis tiempos como editor de la revista Radiología en su momento, estuvimos implicados durante un tiempo largo en el desarrollo de los artículos de revisión, los artículos de actualización dentro de la revista, que empezaron a dar créditos de formación continuada oficiales. Al tener esos créditos de formación continuada nos exigían una forma de evaluar a aquellos que iban a obtener esos créditos de formación continuada, y estuve en aquel momento pues, bastante implicado en el desarrollo de los exámenes test, de esas actualizaciones para conseguir, aquellos que los cumplimentaban y que superaban el umbral, pues que consiguiesen los créditos, pero esos exámenes test deberían responder realmente o debían ser responsables de demostrar que aquellos que conseguían esos créditos los habían conseguido de una forma adecuada. Bien, en aquellos momentos yo me encontré con este artículo, ¿no? Este artículo de Janet Collins en Radiographics, en los que habla cómo desarrollar las preguntas test
para demostrar precisamente lo que ocurría con la pirámide de Bloom. Y sabéis que es bastante habitual que en los exámenes test uno lo que haga sea simplemente recabar información, o sea, el recuerdo de la información por parte de los estudiantes o por parte de los radiólogos que de algún modo quieran conseguir esos créditos. Pero eso al final no es más que valorar la base de la pirámide, y nosotros lo que tenemos que conseguir, ya sea por medio de los exámenes test, como era en este caso, pero también en la formación práctica de nuestros radiólogos o de nuestros estudiantes, o en su caso de los subespecialistas, de los fellows, lo que deberíamos es demostrar que no solamente saben la información, sino que son capaces de demostrar que pueden utilizar esa información en situaciones nuevas, y no solo eso, sino que ser capaces de llegar a la posibilidad de trabajar de forma completamente autónoma en situaciones nuevas y en situaciones futuras en las que tengan que cambiar su propio conocimiento. Esto es lo que Janet Collins en su momento, en ese artículo, pues demostraba 3 niveles concretos donde hablaba de conocimiento, hablaba de la comprensión y la aplicación y de la solución de problemas. Luego, esas son las 3 cosas al final, colapsando un poco la pirámide, que es lo que hacen esos puntos 1, 2 y 3 de las preguntas. Es exactamente lo mismo que el programa de formación, el currículum de la ESR, pero por otro lado, lo que nosotros deberíamos hacer, independientemente de eso, con aquellas personas que formamos, eso es tanto lo importante como la formación, como la propia evaluación de esos radiólogos o de esos estudiantes. Luego, al final, el currículum europeo destaca esto. Se trata de conseguir que nuestros radiólogos, nuestros residentes, nuestros estudiantes tengan una base de conocimiento, de información, pero también de habilidades y de competencias y actitudes. Y el currículum europeo destaca que frente a la cuestión de la información, lo que se llama el conocimiento, lo que importante es derivar hacia las competencias y actitudes, hacia digamos, los resultados de la formación, no solamente medir aquello que engulle el estudiante o engulle el residente, esa información, sino pasar más hacia los resultados, las competencias y las actitudes. Esto, como podréis entender, pues no le gusta a nadie. O sea, no le gusta al estudiante, no le gusta al residente y no le gusta incluso al que da, porque esto es de una complejidad muchísimo mayor. Y realmente uno se acostumbra a su ámbito de confort, a su área de confort, y lo más fácil es guardar el conocimiento, esa información en su cabeza, poder vomitarlo en el momento, pero no meterse en valoraciones mucho más complejas en las que uno tiene que demostrar cosas que no se miden exclusivamente pues, por números o por conceptos sin más. Bien, pues ya entendiendo cuál es la estructura de la formación, incluso la estructura de lo que luego debería ser la evaluación, aquí tenemos la estructura de esa formación por el currículum de la Sociedad Europea de Radiología. O sea, partimos de la formación en la universidad, de la formación pregrado, luego una formación que es la que yo ahora pues me centraré un poquito, la de los residentes, que está en el centro del currículum, y aquí pues tenemos esa formación en 2 niveles de entrenamiento que se dan en 5 años de especialidad. Y ya hemos hablado del problema que tenemos nosotros cuando ya partimos de la base que no tenemos 5 años de especialidad. Y finalmente el desarrollo de programas de formación posgrado, pero ya dirigidos a subespecialistas, aquellos que ya han terminado con su periodo de 2 niveles de 5 años, de su periodo de formación como especialistas en radiología. Pero ya digo que voy a centrarme en los residentes. Lo que plantea la Sociedad Europea de Radiología para los subespecialistas viene a ser bastante similar en su estructura, y algo diré al final sobre los estudiantes. Bueno, pues este programa de 2 niveles, como vemos aquí, de 5 años de la Sociedad Europea de Radiología, básicamente podíamos establecerlos en 3 grandes conjuntos, 3 grandes apartados. El primero es el que, como dice ahí, afecta a aquellos que se están formando. Un segundo apartado importante es aquel que afecta a los que forman.
Y el tercero es aquel que afecta a las instituciones en las cuales están los que se forman y los que forman. Luego el currículum europeo para los residentes, y que también sería exportable al de los subespecialistas, habla de estas tres importantes cuestiones. Y vamos a empezar entonces con los residentes. Y como veis ahí, el currículum está hablando tanto de los contenidos, lo habíamos dicho al principio, como la organización del entrenamiento, de la formación. Bueno, pues ya hemos dicho que ese contenido, yo no voy a meterme, por supuesto, en los contenidos, podéis acceder a esta dirección de la Sociedad Europea de Radiología, ahí podéis encontrar todo el currículum y realmente pues cada uno de vosotros pues lo podéis ver, ¿no? Pero se estructura, como hemos dicho antes, primero en la información, y como veis aquí, esa información realmente de lo que está hablando, y he subrayado aquí, como dicen, es recordar, describir y entender, ¿no? O sea que realmente estaríamos en la base, como veis aquí, de la pirámide, ¿no? O sea, entonces, tenemos ahí entonces una serie de contenidos que ya digo, pues podéis consultar dentro de la dirección, en esa dirección de la Sociedad Europea de Radiología. Y del conocimiento, lo siguiente es pasar a las habilidades, ¿no? Donde estaríamos en la pirámide de Bloom, en la parte de la aplicación. Y aquí estamos hablando ya de otras cosas, hablamos ya de hacer. En el caso de la primera parte, de esos 3 primeros años del primer nivel, a veces no solamente hacer, sino también observar cómo se hace, pero por supuesto entramos en niveles más complejos, ¿no? Porque también estamos hablando de planificar y de tomar ya decisiones ante situaciones que son nuevas, ¿no? Y el último de los conceptos, perdón, el último de los escalones de la estructura de formación es de las competencias y actitudes. Y aquí estamos ya hablando de otras cosas, ¿no? Estamos hablando de justificar lo que hacemos, estamos hablando de elegir métodos, de elegir procedimientos, procesos, y por supuesto ya también de ser capaces de actuar de una forma autónoma, porque estamos hablando ya de actuar plenamente como especialistas clínicos, donde nos interrelacionamos tanto con nuestros compañeros como con los pacientes y las familias de los pacientes. Como veréis, realmente yo, o el currículum, y yo hablando del currículum, no estamos hablando de más cosas de las que ya hacemos, ¿no? Pero lo que también es cierto es que no tenemos una estructura, no tenemos un currículum como este. Yo creo que es importante que nos planteemos la aplicación de este currículum. Creo que es importante que nos la planteemos, que busquemos las formas de aplicarlo, porque es un modo de ir avanzando hacia adelante y desde luego de estructurar nuestra formación, no como creo que ocurre ahora, donde cada uno funciona de su modo, a su modo, por su parte, y sin muchas, en fin, ni mucho documento, ni mucha evaluación, ni mucha demostración de lo que realmente está haciendo. Bueno, esta sería entonces la primera parte, como hemos dicho, que sería la del contenido. Pero por otro lado, también es importante dentro del currículum la organización del entrenamiento. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Todos estamos en nuestros hospitales y creemos que tenemos, supongo, bien estructurado lo que hacemos, tenemos un programa, pero realmente no, lo que sí estoy seguro es que no tenemos ningún programa que nos haga homogeneizar lo que hacemos. Y esto era, si os acordáis, lo he dicho al principio, lo importante, o una cosa importante que tenía este currículum, que lo que intenta es homogeneizar la formación de la radiología dentro del ámbito europeo. Bueno, como hemos visto, los residentes se formaban en 2 niveles, un nivel básico de los 3 primeros años y un nivel de 2 años de subespecialidad dentro de la formación general como residente, de lo que hablaré ahora brevemente. Pero bueno, para el nivel básico, quiero decir que en esos 3 primeros años el residente tiene que hacer muchísimas cosas que probablemente no hacen en la inmensa mayoría de los sitios de España donde los estamos formando. Por supuesto que la formación o el desarrollo de su formación, tanto en el conocimiento de las pruebas radiológicas como en la interpretación de ellas, es durante esos 3 años de una importancia vital, faltaría más. Pero los residentes, además de eso, tienen que ser relativamente expertos, o todo lo expertos que durante esos 3 años pueden ser, pueden hacerse en el conocimiento de las bases de las técnicas radiológicas, en la protección radiológica, en la bioquímica relacionada con nosotros y la bioquímica y la farmacología, y ahí estamos hablando tanto de aquellos fármacos que podemos utilizar
dentro de los servicios de radiología, sobre todo los medios de contraste, y por supuesto también aquellos que podamos utilizar en la protección de los pacientes ante los efectos adversos, pero que estas son cuestiones que deberían estar muy estructuradas dentro de los servicios. Formación en calidad y en control de calidad y en todas aquellas cuestiones que tengan que ver también con la gestión dentro de los servicios de radiología adaptadas a los residentes. Vivir, por supuesto, en el entorno del GIS, el RIS y el PACS, cosa que en principio nuestros residentes hacen. Pero es importante aquí estas tres cuestiones que son también básicas dentro de los 3 primeros años. Lo primero es que hay una dedicación especial, o por lo menos hay un enfoque especial en la radiología de urgencias, desde el principio. Aunque no quiere decir esto dejar a los residentes solos en urgencias. De hecho, el currículum europeo habla de que los residentes no deberían estar solos en urgencias durante el primer año. No deben tener responsabilidades en urgencias, pero sí implicados desde el primer año en la radiología de urgencias. Deben ser, como hemos dicho, también hacerse expertos en comunicación y ser capaces de llegar a ese nivel superior en el cual toman decisiones, pueden justificar sus decisiones y las comunican a pacientes y también a los médicos con los que se relacionan. Es importante que durante esos 3 primeros años tienen que tener una rotación específica. Ellos hablan, el currículum habla de 3 meses en medicina nuclear. Y lo he dejado fuera de los corchetes, pero también considera la introducción de los residentes dentro de la investigación. Como veis, es un programa muy ambicioso que podemos decir que nosotros también lo tenemos en la cabeza y nos lo repetimos muchas veces, pero lo que deberíamos pensar es cuánto de esto nosotros realmente desarrollamos de una forma estructurada. Bueno, al margen de este primer nivel está el segundo nivel, que serían los 2 últimos años, y ya veríamos cómo nosotros en un programa de 4 años podemos hacer eso, pero ese segundo nivel, a lo mejor podría ser el último año de nuestros 4 años por el momento, está hablando ya de una dedicación más especial a áreas concretas de la radiología a elección del propio residente. Y aquí no está hablando de hacer una subespecialización real, como sería la del tercer nivel del currículum europeo, sino que hablaría de una especialización mayor en algunas áreas. De hecho, recomienda que no sea una sola, sino que sean al menos un par de áreas en las que el residente adquiera una formación más profunda, pero sin dejar de lado a la radiología de una forma general. Luego, nuestro especialista al final debía ser un especialista formado durante 3 años en una forma que llamemos básica, muy bien formado, y tener unos conocimientos relativamente altos sin llegar a la subespecialización en algunos aspectos concretos o en algunas disciplinas concretas de la radiología. Bueno, al margen en el currículum y con respecto a los residentes, pues al margen de estos contenidos y de esta organización del entrenamiento en esos 5 años, pues bueno, también habla de cuestiones que vale la pena que simplemente las mencionemos aquí. Y no hablaré del equipamiento, de los módulos de formación. Yo creo que esto también, y del equipamiento, pues bueno, lo veremos ahora un momentito después en sus hospitales, pero habla de cosas a las que prestamos a veces poca atención, ¿no? Y es a los entornos en los que se mueve el residente, a los materiales docentes que nosotros desarrollamos con el tiempo y que podemos ir como un material vivo, exactamente que este currículum, facilitando a nuestros residentes. Podemos preguntarnos qué tenemos de esto, y por supuesto una estructuración de los cursos y congresos. Hay una cosa muy curiosa en esto, y es, además de la estructuración, el currículo europeo lo que impulsa o recomienda, pero bueno, esto que se sale un poquito del currículum, es que esas participaciones en los cursos o en congresos no solamente es una participación pasiva, es activa. O sea, estamos hablando de participar como ponentes, como presentadores de trabajos, y que realmente el residente debía llevar consigo el orgullo de pertenecer a su servicio. Bueno, aquí me quedo, ¿no? Pero es algo que también deberíamos un poco pensar exactamente qué es lo que ocurre con nosotros. Muy importante es la evaluación. Una evaluación que tiene un ámbito local como tenemos aquí, pero bien, el EDIR creo que es, el diploma europeo creo que es algo que todos los servicios deberíamos ir, y puesto que en España no tenemos ningún tipo de prueba final en la que uno pues tenga una demostración de haber cumplido con un objetivo, haber superado ese umbral con el que se cumple el objetivo, pues bueno, ya que no lo tenemos en España, tenemos el Diploma Europeo de Radiología, que la propia Sociedad Europea de Radiología recomienda como su método de evaluación, pero que creo que nuestros residentes deberían ir hacia ello de una forma sistemática.
Bueno, nos quedan los otros dos aspectos que son tanto por aquellos los formadores y por otro lado las instituciones en las que los residentes están trabajando y los propios formadores. Y podemos, pues, bueno, dar por hecho que obviamente los formadores son especialistas MIR, que además están subespecializados de algún, más o menos, de algún otro modo, en esos hospitales que están dedicados a la formación, pero fijaos lo que está diciendo aquí, ¿no? Realmente esos especialistas deben estar participando y demostrar lo que participan en cursos en donde son formados o participan en cursos dedicados a la formación de formadores, que ellos mismos deben también ir hacia allá a ser formadores de formadores, pero que además deben tener experiencia en formación pre y posgrado, cosa que no, en la inmensa mayoría de las ocasiones no ocurre, y que son gente que debería optar por una carrera universitaria. Bueno, esto es un tema de debate en lo que no quiero meter yo mucho más. Y otro tema de debate es en qué sitios debería hacerse la formación. Porque claro, si tengo que hablar yo de mi hospital, nosotros no somos un hospital terciario, pero sin embargo aquí está diciendo que tienen que ser grandes hospitales docentes universitarios, aunque dice que obviamente eso es muy difícil de conseguir y que hay que contar con todos los recursos que se tengan. Pero bueno, es un asunto de debate importante, donde en fin, deberíamos establecer qué significa todo esto, ¿no? Qué significa el número y espectro de pacientes, por ejemplo, o las técnicas, ¿no? Porque se habla de que los centros deben tener todas las técnicas posibles. Todas las técnicas que posibles que un residente tenga que enfrentarse como radiólogo, ¿no? O tenga que disponer de ellas como radiólogo. Eso no ocurre en muchísimos centros donde se forman radiólogos en nuestro país, ¿no? Por supuesto, la acreditación de los radiólogos, de la formación, cosa que no existe realmente en nuestro país. Los equipamientos de instalación, de eso hemos hablado. De nuevo hablar del espíritu de excelencia académica, acabo de hablar de eso con los congresos en los residentes. Luego, esto es algo que debíamos pensar, ¿no? O sea, estamos hablando de crear entornos de formación adecuados para los residentes y para los estudiantes. Difícilmente vamos a poder defender nuestra especialidad y la formación de nuestra especialidad si no cumplimos con eso. Y de nuevo, otra oferta de la Asociación Europea de Radiología, ya hemos hablado del propio currículum, hemos hablado del EDIR y hablamos ahora de la ETAP, ¿no? De la acreditación oficial por parte de la Sociedad Europea de los centros formadores. Muy pocos en España, muy pocos centros sanitarios que estén formando residentes, muy pocos de ellos tienen una acreditación por la Sociedad Europea de Radiología, la ETAP. Bueno, no hablaré nada de la subespecialización. Creo que esto es un asunto también complejo, que ya hemos hablado cuál es el problema en España, pero básicamente lo único que diré es que la estructura es la misma o muy parecida a la de la formación de los residentes. Y en cuanto a los estudiantes, bueno, esto me parece que es un currículum excelente, por así decirlo. Lo que me parece que es, tal como vivo yo la formación universitaria en mi servicio y en mi entorno, pues lo veo pues, de una aplicación bastante compleja, por cuestiones tanto de estructura como cuestión de tiempo, de la cantidad de horas que los estudiantes de medicina pasan en los servicios de radiología. Pero bueno, básicamente hay dos niveles, el módulo 1 y el 2, donde también tenemos la misma estructura de conocimiento, de habilidades y de competencias y actitudes, y que básicamente lo que se le pide a un estudiante, y que creo que sería lo máximo que podíamos darle y lo más importante que él podía tener, es que supiera justificar pruebas, o sea, saber pedirlas, que pudiese ser capaz de hacer un consentimiento informado sobre esas pruebas a los pacientes, de ahí parte el consentimiento informado, no de los radiólogos, sino de aquellos que piden las pruebas, y de informar a los pacientes o a sus familiares de los resultados de las pruebas. Algo que también vimos que era muy importante en la formación para los residentes de radiología. Básicamente los dos módulos están partidos en dos partes. El primero, que podríamos llamar el primer año donde se da radiología, debe estar basado en las modalidades, es decir, entender cuáles son las modalidades, para qué sirven, y de ahí vendría la importancia de saber justificarlas. Y el segundo año es el que estaría más dedicado, digamos, a los órganos y sistemas, donde adquirirían esos conceptos básicos del conocimiento. Que ya digo, son bastante reducidos, pero la cuestión es que ese currículum es difícil de poder aplicar en nuestro entorno.
Pero bueno, en esto está ahora mismo la sociedad y quería también resaltar aquí que la sociedad la sociedad europea ha desarrollado su currículum para los estudiantes de medicina, pero no solo eso, sino que está en el desarrollo ahora de libros electrónicos, que me parecen excelentes, los que están ahora ya disponibles, aunque todavía está muy por terminar toda esta documentación. Y resaltar, como antes ha dicho Laura, que en España tenemos un libro recientemente dedicado a los estudiantes de medicina, un libro que se publicó recientemente y que puede ser una base local para impartir los conocimientos teóricos. Pero de eso probablemente Laura podrá también contarnos más, puesto que ha participado en el desarrollo de ese libro, y podrá contarnos más cuestiones y cómo ese libro puede casar también con estos libros electrónicos que va desarrollando progresivamente la Sociedad Europea de Radiología. Y ya voy terminando. Para volver a un concepto inicial en el que no he incidido mucho, pero que desde el principio ha estado en esta charla. Y si os acordáis, cuando he sacado la declaración de intenciones y también la estructura del currículum, hemos estado hablando todo el rato de un modo más o menos directo sobre los resultados. O sea, realmente las escuelas de medicina, las facultades y los servicios de radiología en particular, cuando hablamos de radiología en los hospitales, tienen una responsabilidad social. Y quiero decir con esto que yo creo que no nos planteamos habitualmente. O sea, los estudiantes pasan por nuestros servicios y con un mayor o menor impacto en nosotros o un mayor o menor impacto en nosotros en ellos, pero damos por hecho que el simple hecho de que estén pasando por nuestros servicios les forma. Como estamos dando por hecho que el simple hecho de que los residentes de radiología estén en nuestros servicios y que estén pasando horas y horas allí les forma, cuando no es exactamente así. Y no es exactamente así porque debemos plantearnos, y el currículum europeo es por lo menos un embrión de lo que debe ser. Estamos empezando, o deberíamos empezar a plantearnos cuáles son las cuestiones importantes en la formación, porque la cuestión importante en la formación no es exclusivamente el estar interpretando pruebas, sino que en nuestro trabajo como radiólogos y en el trabajo de cualquier clínico hay aspectos muy importantes en gestión, en investigación, en resultados de investigación, en el trabajo y los resultados clínicos, cuestiones que ni siquiera en muchas ocasiones conocemos y desconocemos absolutamente en la mayor parte de los casos y en los que parece que nosotros no estamos ni especialmente interesados y, por supuesto, transmitimos ese desinterés general, lo estamos transmitiendo a nuestros residentes. Pongo aquí, estoy hablando de estos dos señores, bueno, porque Flexner es digamos, es el padre de la formación médica en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Es realmente uno de los responsables del éxito de esa formación en los Estados Unidos, por lo menos durante la primera mitad del siglo pasado, pero también es un hombre criticado por esta cuestión, porque él daba por hecho que el simple hecho de que esos estudiantes o residentes estuvieran dentro de los servicios clínicos era suficiente para su formación y que todo lo demás vendría por añadido por el simple hecho de estar así, ¿no? Y Charles Boelen, que es esta persona de aquí, es otro con los que yo me crucé en su momento, de toda mi historia formativa, porque ahondando su mérito a lo que Flexner decía, sí incidía en esta cuestión de la responsabilidad social y la necesidad de estar estructurando la formación en función de las necesidades de salud de las poblaciones. Bien, esta es la última, solamente quiero recordar entonces que hemos estado hablando de la declaración de intenciones del currículum europeo, donde lo que estamos hablando es de medir resultados y estandarizar la formación a los países europeos, que hemos estado hablando de ese contenido y de esa estructura en conocimiento, habilidades y sobre todo competencias, resultados de profesionales clínicos. Hemos hablado del contenido, hemos hablado de la importancia también que van a tener aquellos que forman y los centros que deberíamos debatir cómo deberían ser. Y por último esto, ¿no? Esta diapositiva en el que hacía esa pregunta y que era precisamente la que no me ha salido, probablemente, no entiendo por qué, cuál ha sido el motivo, pero tenía esta diapositiva al principio en el que me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Y quiero poner esta pregunta, esta frase por una razón, porque yo creo que la inmensa mayoría de las veces lo que nosotros nos estamos preguntando es ¿para qué las hacemos? O por lo menos, si no preguntándonos, sabemos para qué las hacemos. Pero para qué las hacemos significa que todos los días tenemos que ir a trabajar porque tenemos que hacer algo allí, para algo, ¿no? Tenemos que
ver pacientes, ver estudios, o sabemos que vamos a dar formación para que los residentes se formen. Pero eso no es más que una estructura de conceptos. Y para mí lo importante es que nos hagamos la pregunta del por qué las hacemos, porque eso es una cuestión más interior, ¿no? Y ya hemos estado hablando al principio, la cuestión vocacional de la formación, actividades no remuneradas a las que debemos dar nuestro tiempo. Y es muy difícil que lleguemos a los éxitos si realmente no tenemos más o menos claro, o por lo menos no estamos cuestionándonos continuamente por qué hacemos las cosas en vez de para qué las hacemos. Y nada, quiero agradeceros mucho el que me hayáis escuchado y espero que haya tenido alguna utilidad para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chema. Realmente lo que está claro es que nos enseña el por qué es importante el currículum y la necesidad de homogeneidad, ¿no? de que sea homogéneo, y la utilidad de esta herramienta que presta ahora el currículum europeo. Y también muy interesante el hecho de que cada vez es más importante no valorar solo el conocimiento, sino las habilidades y las competencias, ¿no? Incluso si se pudiese ir un poco más allá y valorar también el profesionalismo y lo que se llama del currículum oculto, ¿no? Muy difícil, pero quizá ese sea el reto del futuro, ¿no? Tenemos una batería larga de preguntas de Salva que te voy a ir leyendo para que vayas contestando, Chema. Mira, las dos primeras las agrupo, que nos pregunta: ¿tú crees que los estudiantes de medicina aprenden de manera correcta el valor añadido de las técnicas de imagen en el manejo de los pacientes? Y también añades si el valor añadido de la radiología intervencionista en el manejo del paciente, por un lado el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, yo creo que no mucho. Realmente voy a dar mi opinión. Aun con el tiempo que nosotros dedicamos en nuestro servicio, el que dedico yo a la formación de los estudiantes, creo que tengo pequeños éxitos, pero tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas de que lo que nosotros les transmitimos sea algo que tenga un impacto en ellos importante. En mi caso en particular hay una razón fundamental, al margen de lo bien o mal que lo podamos hacer, y la razón fundamental es dónde estamos dando la radiología. Nosotros damos la formación de radiología en segundo y en tercero de medicina, cuando todavía no han hecho nada en el aspecto clínico. Luego, tengo muchas dudas que eso que nosotros intentamos transmitir en ese tercer año de medicina, al final de los 6 años, haya quedado algún pozo importante. En eso soy pesimista. Okay. Bueno, en esto hay una pregunta que pone Salva. ¿Tú crees que el modelo de enseñar radiología integrada en todas las asignaturas es el modelo ideal y debería ser el obligatorio en todas las facultades? En el sentido sí, bueno, lo ha dicho también Laura antes. Yo creo que la radiología debe darse desde primero de medicina. Y creo que primero de medicina es un momento en el que empezar con las bases de las técnicas, probablemente con la base física al principio. Probablemente segundo de medicina es un momento de hablar de técnicas realmente, de lo que es ecografía, TAC, resonancia, entrar en algún ámbito pequeño clínico, ¿no? Sobre indicaciones tal vez, aunque no lo tengo muy claro. Y tercero probablemente es el año de la aplicación de impartir teóricamente las bases clínicas las bases básicas de la especialidad. Y cuarto, quinto y sexto deberían ser el tiempo en el que radiología está metida dentro de las propias asignaturas clínicas, llamarlo así, ¿no? O sea, yo creo que es una especialidad central, somos servicios centrales, somos una especialidad central y deberíamos ser centrales durante toda la carrera, ¿no? Ahora eso, pues bueno, eso es una entelequia, ¿no? Supongo que es complicado el hecho de que esté integrada, segmentada y no poder dar una asignatura de radiología clínica al final quizá en sexto, o con una visión de la imagen clínica, ¿no? Que no Sí. fragmentada, que acaba de Sí, dar bueno, la visión. sí, o sea, esto que estás hablando, Víctor, era lo que yo planteaba en tercero. O sea, en tercero y probablemente en el segundo cuatrimestre, cuando ellos llevan ya un poco de tiempo, creo que es un momento en el que se puede hablar con ellos ya más de las bases clínicas
la especialidad, ¿no? de la radiología. Tal vez cuarto y quinto podían ser una zona, sobre todo ahora teniendo en cuenta que el sexto es un curso rotatorio, ¿no? Cuarto y quinto podía estar la especialidad o la radiología enseñada dentro de las asignaturas clínicas. Pero bueno, no lo sé. O sea, yo creo que cualquier cosa para nosotros, para mí en particular, cualquier cosa es mejor de lo que estoy haciendo ahora, cualquiera. Okay. Otra pregunta que pone Salva es sobre el aprendizaje de la inteligencia artificial. Si crees que es el momento, los estudiantes, los residentes, el momento de introducir ya estos conceptos para que estén ya preparados para cuando empiecen a Bueno, trabajar. por lo menos, no sé, por lo menos, hombre, por lo menos, digamos que en este momento ponerlos, y cambiando de año en año, ponerlos dentro del contexto. O sea, ¿qué es lo que la inteligencia artificial en este momento está haciendo? Porque no sabemos lo que va a hacer mañana. Lo que sí sabemos es que decían, hace 5 años o 10 años, decían cosas que no se han cumplido, por ahora. Pero Sí. bueno, pues probablemente cada año es ponerlos en contexto. No me parecería que estuviese mal ahí. Otra pregunta es si crees que se podría conseguir estandarizar el número de créditos de radiología en todas las facultades aplicando una acreditación europea según la propuesta por la ESR. Bueno, ahí tenemos dos partes. La universidad, que va por, digamos, por libre, por un lado, y que ellos se guisan y se comen sus créditos, ¿no? Y se los van repartiendo. Está la Sociedad Europea de Radiología y están las sociedades nacionales, ¿no? Por eso yo he dicho que creo que la Sociedad Española de Radiología tiene una labor importante que hacer. Una labor importante que hacer por sus relaciones universitarias y clínicas dentro del ámbito de la salud en España y de la formación. Y yo creo que tiene, aunque no es una entidad oficial, digamos, es una entidad privada, pero yo creo que tiene una responsabilidad y un poder importante para conseguir que la radiología en las universidades crezca. Otra pregunta que más o menos has contestado al final de la presentación, pero si quieres añadir algo, si crees que recuperar la figura del alumno interno en radiología en los estudiantes que roten de forma voluntaria o no, podría mejorar de alguna manera el valor de la visibilidad, ¿no? De la radiología en la medicina moderna. Sí, bueno, vamos a ver, yo he tenido alumnos internos bastantes, ¿no? En estos 11 años unos cuantos. Esos estudiantes internos son los que han salido con nosotros, ¿no? Y han tenido su visibilidad. Yo en el fondo creo que la visibilidad no depende tanto del estudiante interno, que por supuesto en función del perfil de ese estudiante puede haber más o menos visibilidad o darlo. Yo creo que la visibilidad al final también depende de nosotros, ¿no? Y depende de nosotros significa cuál es nuestro esfuerzo para que nosotros hagamos visible la especialidad en la universidad. Eso cuesta, pues eso, esfuerzo. Y claro, eso es salirse de las áreas de confort y salir de aquellas cosas pues, que nos molestan. O sea, o ir a aquellas cosas que ahora nos molestan, que gastar nuestro tiempo de una forma gratuita. Entre comillas, lo gratuito. Una pregunta más abierta es, pregunta cuáles son los retos de futuro en la educación de la radiología en las facultades, ¿no? Bueno, desde luego, cambiar totalmente, ¿no? Cambiar totalmente, o sea, convertirse en una especialidad que es tan importante, creo yo, como cualquier otra. Y por cualquier otra estoy hablando del gran grupo de las especialidades médicas que llaman, porque nosotros estamos en otra cosa para ellos, y las quirúrgicas, ¿no? O sea, yo sinceramente, no entiendo muy bien muchos créditos que tienen especialidades quirúrgicas con los créditos que tenemos nosotros. Y creo que somos una especialidad central, ¿no? En la que cualquiera va a tocarnos a nosotros, cualquiera. Ya digo que soy poco optimista en el sentido de que para eso hace falta que el poder que tienen las cátedras de radiología sea mucho, porque son ellos los que al final tienen que batirse en el reparto de esos créditos. Y vuelvo a decir que creo yo que la Sociedad Española de Radiología tiene mucho que hacer ahí. Seguro. Después
preguntas sobre el hecho de que hay estudiantes en algunas facultades que a veces no van a clase y se fían de los resúmenes y las comisiones de apuntes. ¿Qué opinas sobre esto? Y también sobre todo lo contrario, ¿no? Las experiencias de algunas facultades con métodos de aprendizaje basados en ABP, en problemas y en sistemas de realidad virtual y todo esto. Bueno, yo creo, No no son sé, son métodos opuestos. bueno, los estudiantes no van a clase porque son muy aburridas. Yo no les echaría la culpa a ellos. Yo la culpa nos la echaría a nosotros. O sea, somos muy aburridos, ¿no? Y entonces hay que hacer esto más divertido. Eso, uno. Dos, los estudiantes no son distintos a nosotros. Es que parece que los estudiantes son unos y los médicos son otros, ¿no? Y entonces los defectos de los médicos no son los de los estudiantes van aprendiendo de nuestros defectos hasta llegar al defecto completo, ¿no? Cuando llegan, porque ellos serán los que luego serán estos, ¿no? Luego, realmente no nos damos cuenta que les estamos enseñando cosas que no están bien. Yo creo que para cambiar el interés hace falta cambiar, sobre todo, a mi modo de ver, el método de evaluación. Y cambiando el método de evaluación, o sea, si uno estructura su formación en conocimiento, habilidades y competencias y examina esas tres cosas, eso se convierte en una especie de COE, ¿no? Con lo cual, al final, el estudiante que no va a estar de acuerdo con eso en absoluto, porque para él lo sencillo es decir que esto es muy aburrido, pero luego me pongan un examen donde me preguntan 10 o 12 cosas y yo contesto y me la quito de encima, podríamos garantizar su formación de esa forma, pero no les gustaría nada. A nosotros tampoco, porque nos va a obligar también a dedicar mucho tiempo. Bien, ya veremos. Es un reto, ¿no? Cambiar de pasar solo de conocimientos a habilidades Sí, 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 y evaluarlas, y evaluarlas, Pero- y evaluarlas. Sí, sí, pero sin duda es el camino, ¿no? También pregunta Salva sobre las experiencias internacionales como el programa Erasmus. ¿Cuál es tu opinión en radiología? Bueno, yo no he tenido muchos Erasmus, es decir que he tenido por primera vez una Erasmus este verano, por primera vez en el servicio, que de todo el mes que estuvo aquí, pues yo no creo que gastase más del 30% en el servicio, ¿no? O sea y el tiempo que gastó, pues fue particular, ¿no? Bueno, no sé, yo no quiero meterme mucho en ese asunto. Mi impresión es que los estudiantes en mi entorno, en medicina y en mi entorno familiar, pues ven el Erasmus más como una oportunidad de hacer relaciones, ¿no? Y de quitarse de encima alguna asignatura compleja, ¿no? Creo, por eso no quiero meterme en sitios donde me corten la lengua, por decir tonterías. El tema. Sobre la radioprotección también pregunta Salva si crees que el currículum contempla, o al menos si se está dando la formación necesaria sobre radio. Bueno, no sé, en mi entorno la formación se hace de una forma estructurada. Estructurada quiero decir que tienen que pasar por los cursos obligados, pero poco más, poco más. No sé cómo están en otros lados. Imagino que en unos sitios mejor y en otros peor. También Eva Gómez nos pregunta cómo crees que vamos a nivel, supongo que pone de técnicas, supongo que se refiere a más de principios físicos, de técnicas radiológicas. ¿Es suficiente el conocimiento que tienen los residentes actualmente? Bueno, yo creo, o sea, yo creo que los residentes en general, los míos desde luego, es la impresión que tengo yo, lo que les importa es lo que les importa es aprender a ver radiografías, a ver pruebas, a informar, pero les importa muy poco el resto. Esta es mi impresión. Les importa poco. No voy a decir muy poco, vamos a decir poco. Sí, les puedes organizar cosas, pero o sea, creo que este currículum y esos 3 años básicos son fundamentales, ¿no? Pero a la protección radiológica, a las bases físicas de las pruebas, a los contrastes, la farmacología, la farmacodinámica, la química, a la calidad y a la gestión. Todas estas cosas debemos ser nosotros, o sea, no debemos partir, como decía Flexner, que por el hecho de que estén en un hospital ya aprenden. No, no. Nosotros somos los primeros responsables de que eso se haga atractivo para ellos y de realmente crear valores.
pero si somos los primeros en los que no estamos muy en eso tampoco, en fin, esto es muy complejo realmente. No va a cambiar en mucho tiempo, pero creo que tenemos que aprovechar oportunidades como estas. O sea, como el que la Sociedad Europea de Radiología está poniéndonos delante, ¿no? Ya veremos en qué acaba todo. Seguro, ¿no? Siguiendo el paralelismo que hacían, ¿no? Los residentes, bueno, los estudiantes son como nosotros y los Sí, residentes sí, no, también. es Y que son, aquí hay bueno, pero poco es que, interés por esto no, porque pero probablemente lo perciben. es que lo son, es que lo son. Yo siempre, o sea, siempre he dicho que cuando estamos hablando de profesionalismo, eh, estamos hablando de lo que nosotros les enseñamos a ellos, no de lo que ellos son, sino de lo que nosotros les enseñamos a ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de relaciones con pacientes, yo creo que donde empiezan a hablar donde ellos empiezan a tener relaciones interpersonales es precisamente en la facultad, y las tienen con sus profesores. Entonces, esta especie de aristocracia que viene de muy antiguo, donde el profesor es una cosa que está en una tarima, que mantiene unas distancias tremendas, que les puede pegar un corte en cualquier momento, ¿no? Eso hay que desterrarlo, ¿no? Porque eso es una forma de ver, el trabajo de un médico de una forma de lo más particular. Pero bueno, ellos aprenden eso y así son. Pero quiero dejaros una anécdota. Yo, desde que les doy clase, todas las Navidades les mando una tarjetita que diseño yo con un comentario en un correo electrónico a los 70 y tantos estudiantes que han pasado el año anterior en tercero por mi servicio, a los que yo he visto uno a uno durante ese tiempo. Y les mando esa tarjeta. Bueno, este año he batido el récord. Han contestado a ese correo personal 3. 3 de los 72. Bueno, eso es demoledor, ¿eh? O sea, eso es demoledor. Es que no contestan al correo de su profesor, donde les está felicitando las Navidades y está haciendo un correo personal, ¿no? Bueno, pues eso es lo que enseñamos, ¿no? Ellos no son distintos a nosotros, es que eso lo enseñamos. Hay una pregunta, a la última, de Paloma Puyauto, que abre también el melón de las acreditaciones de los profesores, que es un tema complicado, y pregunta a ver qué te parece sobre este tema. Bueno, hombre, yo creo que los profesores deberían estar acreditados, claro que deben estar acreditados, como deben estar acreditados los servicios de una forma oficial, pero más allá de la burocracia, o sea, deben estar acreditados realmente midiendo lo que hacen, ¿no? Y los profesores exactamente igual. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, pero del mismo modo que tenemos que valorar a los estudiantes del mismo modo que tenemos que valorar a los residentes, pero es que todos nos resistimos al final a eso. O sea, nos resistimos a las acreditaciones, nos resistimos a los exámenes final de especialidad, nos resistimos a los cambios de los programas, nos resistimos a todo, porque estamos cómodos en nuestra área de confort. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que la forma de mejorar es demostrar los resultados. Y eso pasa por la acreditación. Seguro. Muy bien. No hay más preguntas, Chema. Yo voy a dar paso de palabra a Laura, que seguro que tiene cosas importantes que añadir, o alguna pregunta o comentario. Laura. No, realmente no. Bueno, gracias, Chema, por la exposición del currículum y de las necesidades que tenemos de estandarizar el currículum y de, bueno, pues seguir los pasos de la sociedad europea para conseguir esa estandarización, tanto en el currículum de los estudiantes como lo de los residentes. Y hombre, a ver, es difícil conseguir esa estandarización, y que los problemas no son solamente en España, que son a nivel europeo, en todos los países tienen los mismos problemas. Entonces, yo creo que igual, pues poco a poco, cada uno en su área, pues podemos aportar. Yo creo que sí que la Sociedad Española de Radiología puede ayudar, y nosotros, pues cada uno en su entorno, sí que puede ir pues introduciendo esta semilla de los programas formativos europeos dentro de su área de impacto. Y ahora yo lo que digo es, con el libro de la Sociedad Europea de Radiología y también el libro que han creado en la SERAM para estudiantes, pues quizás podamos conseguir estandarizar la formación a nivel de la universidad e intentar integrarnos más, o sea, conseguir más créditos dentro de la radiología dentro de las universidades,
para tener más impacto en los programas. Bueno, Laura, tú has estado un tiempo largo en estos asuntos de la sociedad europea. Yo creo que habéis hecho una labor excepcional, de verdad. O sea, creo que la sociedad europea es una sociedad cuyas ofertas van en aumento y son de una gran calidad, que es necesario el liderazgo de esas sociedades, el liderazgo de la sociedad europea, pero también el liderazgo de la sociedad española aquí en España, Sí. porque por supuesto que nosotros en cada ámbito lo haremos, y ya que lo dices, bueno, yo este año, con todas mis, en fin, limitaciones, porque me planteo, la idea en la cabeza está muy clara, pero luego cuando intentas estructurar y hacer las cosas son más complejas, pero voy a hacer un cambio en la forma en la que yo estructuro la docencia práctica en el servicio para los estudiantes, aplicando las ideas del currículum de la SR. Es decir, establecer, en mi caso, unos mínimos. O sea, ¿qué consideramos? Fijaos, es que yo tengo estudiantes, los estudiantes pasan 5 días conmigo, 5, una semana. En esa semana, ¿cuáles son los mínimos que creemos, los que nos hemos juntado, qué mínimos por áreas creemos que tienen que cumplir esos 5 días? ¿Cuáles son los mínimos? Por otro lado, establecer unos seminarios interactivos con ellos en los que hablemos de indicaciones de pruebas. O sea, de indicaciones y de consentimientos de las pruebas, o sea, de lo que está hablando de esas competencias. O sea, algo, ¿no? Algo que podemos sacar de ahí. Locutar unos seminarios que ellos conserven, ¿no? Donde estemos resumiendo eso que les estamos dando de una forma práctica. Y desde luego, al final, intentar evaluarlo. O sea, intentar evaluar en el último día o en la semana siguiente. Ya digo que esto es la idea, pero que es un pilotaje de este año que probablemente, pues como lo estoy previendo, tendrá su gran porcentaje de fracaso, pero que bueno, creo que no hay que rendirse, ¿no? El hecho de que las cosas vayan bien no es al principio, siempre es cuando uno aguanta y va viendo dónde están los problemas y lo va poniendo en práctica. Sí, yo creo que también se tiene que colaborar entre las diferentes universidades, porque hay muchas iniciativas en universidades. Yo recientemente estuve en una tesis doctoral en el País Vasco, Sí. y en la Universidad del País Vasco, allí, bueno, pues hay un grupo que han creado un sistema online para estudiantes, precisamente para indicación de pruebas radiológicas, y que ha funcionado muy bien, pero que ha sido algo voluntario. O sea, no Sí. era incluido dentro del programa Ya. formativo, sino que los estudiantes que voluntariamente querían participar en ese programa han participado, y eso ha sido, bueno, pues una experiencia positiva. Y yo creo que se están haciendo muchas cosas en diferentes ámbitos universitarios, pero de forma individualizada, y habría que poner en común todas esas iniciativas. Falta ese liderazgo, Laura, creo. O sea, falta quien realmente asuma el liderazgo, ¿no? ¿No te parece? Porque, Sí. pero claro, parte desde dentro de las propias universidades, porque son ellas, a fin de cuentas, quienes están dando esa formación. Y bueno, y la sociedad europea, la sociedad española, creo yo, también tiene su papel ahí. Muy bien, Laura, Chema, muchas gracias a los dos. Yo creo que hay A vosotros. camino por recorrer, nos lo habéis enseñado perfectamente. Seguro que Salva quiere concluir la sesión. Salva. Sí, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por tu moderación excelente. Gracias, Laura, también por tus comentarios y que vienen de tu gran experiencia y dándonos ejemplos a imitar. Y Chema, como siempre, eres un gran profesor y aprendemos mucho de ti. Yo creo que me cojo de lo que has dicho como 6 ideas claras. Nos has dicho, señores, nos has puesto deberes, ¿eh? Nos has dicho, señores, aquí hay una gran falta de estandarización, tendríamos que ponernos las pilas. Además, tenemos modelos, como mínimo, la Sociedad Europea de Radiología ha hecho un nivel 1 de técnicas, un nivel 2 durante el resto de cursos, durante todo el resto de cursos. Y a mí me ha gustado mucho cuando has dicho, por ejemplo, que ¿por qué no hacemos lo mínimo? Que es que los estudiantes, conociendo las indicaciones y contraindicaciones de las pruebas, pidan el consentimiento informado o que después informen de los resultados, ¿no? También Laura un poco ha hecho eco y ha explicado experiencias del País Vasco en este sentido. Pero después también nos has hablado de los profes, ¿no? Nos has dicho, hombre, quizás habría que cambiar la manera de hacer los exámenes, la evaluación, y has hablado de un poco de competencias y habilidades, ¿no? También has hablado un poco de que quizás
hay que hacer más participativas y divertidas en el sentido serio, pero vale, las clases, y después has dicho que hay que cuidar a los alumnos, pero también a los profes, ¿no? Que muchos son voluntarismo completamente y quizás tendríamos que intentar cuidar a los profes también. No sé si te parece este Sí, conjunto sí. de Bueno, no sé, mensajes y de deberes que nos han me he puesto. quedado impresionado que haya dicho tantas cosas. Salva, gracias. Lo has dicho, lo has dicho. Bueno, ¿quieres añadir algo más, Chema? Bueno, no, quiero agradeceros el que me invitéis y que tengáis la paciencia de escucharme. Yo ya voy siendo mayor y, en fin, miro para atrás y si de algo creo que no me arrepiento es del tiempo que le he dedicado a la docencia, ¿no? Yo creo que hace falta pues, que seamos conscientes de que la formación de la radiología es el futuro de nuestra especialidad y si la amamos, deberíamos dedicarle nuestro tiempo a los que vienen detrás. Perfecto. Un poco para continuar con lo que dices, solo recordar a la audiencia que mañana tenemos al profesor Luis Ros, que nos va a hablar un poco del nuevo programa de formación especializada de la Comisión Nacional de la Especialidad y las áreas de capacitación específica. Estáis todos invitados. Muchas gracias, Chema, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Laura. Que tengáis un buen día, un buen lunes. Nos vemos mañana. Un saludo a Muchas todos. gracias. Bien, Hasta luego. Gracias. Hasta luego.